Los mellizos Yema. Para el fútbol de los más chicos, el club, el Social y Deportivo Triángulo, no tenía categorías infantiles, aunque a veces organizaba torneos en la canchita de básquet de la sede de la calle Amenábar con arcos de caño dispuestos bajo los tableros. El juego y la enseñanza para los pibes se aplicaba en agrupaciones o escuelitas, que todos conocían como de baby fútbol, y pronunciado no como con el correcto inglés con el A, el baby, sino como se escribe, baby, y que se identificaban a partir de tener su nombre oficial por el apellido del manager, por nombrarlo de alguna manera, para seguir con las palabras yanquis, o director, o dueño, si se quiere. En aquella época en el barrio había dos, el Sportivo Triángulo, la de Foresi, y el Defensores de Triángulo, la del viejo Yema. Y por supuesto, siendo del mismo barrio, la rivalidad era natural y lógica. Allí se formaba el semillero del club, y cuando los pibes destacados tenían edad y contextura física, entraban a la reserva del Deportivo. Según también el ojo del técnico don Rivero, del viejo Cremona, o a veces por indicación de algún miembro de la comisión directiva. Foresi y Yema habían creado las escuelitas más que nada por sus hijos, herederos de la pasión futbolística de sus padres y necesitados de desarrollar sus virtudes. Foresi tenía 3 hijos varones, Roberto, el Tito, Jorge y el más chico, Juan Carlos. Por los tiempos en que yo caí al barrio tendrían más o menos 12, 10 y 6 años respectivamente, y los 3 jugaban muy bien, aunque el que más se destacaba era el Tito. Pero por esas cosas del destino, por problemas de familia que nunca supimos bien, cuando estaba ya casi para jugar en la reserva se fue con la madre a otro barrio, a vivir con sus abuelos y nunca más volvió. Así que a los que más conocí fueron a los 2 menores. El gringo Foresi, como le decían todos, tenía una gomería y allí laburaban los 3 pibes después de la escuela. El Tito, hasta que se fue, y los otros 2. Incluso el más chiquito, Burrumín y todo, ayudaba alcanzando herramientas y haciendo mandados. El gringo era un tipo duro, muy laburante, y a los pibes los tenía muy bien, aunque no dudaba en descargar algún mamporro si alguno se mandaba una cagada o una travesura. Pero los mandaba a la escuela y siempre andaban bien vestidos y bien alimentados. Físicamente salían al viejo. Eran rubios, morrudos, cachetes colorados. El más chico medio pecoso, y sacando al Tito que era el habilidoso, los otros 2 se destacaban por la fuerza y la garra, aunque también jugaban bastante bien. Usaban camisetas amarillas con números rojos y tenían la canchita atrás de la escuela Frema Mertosquieu, al final del barrio. Más allá eran todas quintas y baldíos. La otra escuelita era la del viejo Yema. Don Yema era un tipo ya mayor, y ahí el apodo, más de 60 años, dueño de una forrajería y muy laburante, que tenía 3 hijos. Andrés, de su primer matrimonio del cual había enviudado, y otros 2 de su segunda esposa, mucho más joven que él. Los 2 más chicos eran mellizos, Alberto y Mauricio, aunque todos los conocían como los mellizos Yema, y a diferencia de los Foresi, nunca estaban en la forrajería, solamente el mayor Andrés ayudaba al viejo Yema. Los mellizos iban a la escuela y nada más. Del tema fútbol se ocupaba el hermano mayor, aunque el viejo Yema iba a casi todos los partidos y a los mellizos los trataba bastante mal. Es que los hermanitos Yema no habían nacido para el deporte, eran muy malos, pataduras, como se decía por aquel entonces, y solo se justificaba su presencia en el equipo porque el padre era el dueño. Pero además tenían una particularidad entre graciosa y trágica, como se comprobaría en el futuro. Los 2 tenían tics. Sí, tics nerviosos que se habían convertido en característicos, en señales indelebles de sus personalidades y que les valían
las cargadas de todos, salvo cuando estaban el Andrés o el padre, a los que no les hacía ninguna gracia, a pesar de que ellos mismos los verdugueaban de lo lindo. Alberto pestañeaba continuamente, abría y cerraba los ojos a toda velocidad, y cuanto más nervioso estaba, más rápido movía los párpados. Y ni hablar cuando el padre lo retaba. Lo de Mauricio era peor. Tenía un defecto, porque más que tic parecía una normalidad física, que consistía en levantar la cabeza, estirando el cuello, al mismo tiempo que arqueaba las cejas hacia arriba y miraba hacia lo alto, con lo que los ojos se le quedaban casi en blanco, y a la vez emitía un ruido como de grajeo, como de moco sorbido, no sé, algo difícil de describir, pero era lo más parecido a un pavo que yo haya visto, y el sonido era como el graznido característico de esas aves, que por parecer tontas reciben ese nombre que se traslada a los humanos no muy brillantes. Realmente causaba mucha gracia, sobre todo cuando en los estados de mayor nerviosismo empezaba a graznar como esos bichos. Pero la verdad es que llegaba un momento en que el propio observador se ponía más nervioso, impaciente, y daban ganas de agarrarle la cabeza y dejársela quieta. Incluso los tics le agarraban cuando jugaba a la pelota. Pobre Mauricio. No lo podía controlar. Y estar al lado de él en un córner o esperando un centro y ver cómo pedía la pelota entre graznidos hacía muy difícil la concentración y había que contenerse para no empezar a cagarse de la risa. Y había veces que terminaban todos tentados, hasta el árbitro. Si hasta tenía que intervenir el viejo Yema a las puteadas contra todos. Y hubo ocasiones en que tuvo que sacarlo de la cancha porque al ponerse más nervioso, el pibe graznaba cada vez más fuerte y más seguido y no podía casi ni moverse. Entre sí eran muy parecidos, aunque no eran gemelos. Alberto era un poco más petizo, pero los dos eran flaquitos, esmirriados, pelo negro con el mismo mechón sobre la frente. Mauricio tenía los labios más gruesos, quizás de tanto agitarlos en los graznidos, y era más orejón y con la cara más como alargada, ratonil. Los dos eran bien blancos, casi pálidos, y con los pantaloncitos de fútbol que le quedaban grandes y las patitas flaquitas sobresaliendo abajo, eran muy cómicos solo de verlos. Y encima con los tics. Nunca los vi pelearse entre ellos, y el Alberto siempre estaba protegiendo al Mauricio, que era quien se ligaba las mayores gastadas. Pero nunca faltaban en el equipo de Don Yema. Usaban camisetas de color blanco con números celestes, y la canchita se improvisaba cruzada en la cancha grande del club frente a la escuela 394 por la avenida Godoy. Por una cuestión de cercanía, cuando me mudé y con el ánimo relativo y la intención casi impuesta por mis viejos de socializar e integrarme al medio, me incorporé al equipo de los mellizos, así que viví bastante de cerca las historias y anécdotas de semejantes personajes. Estos pibes, además de sus rarezas fisiológicas, eran como misteriosos y muy sufridos. No iban a las escuelas del barrio, los mandaban a los hermanos maristas en el centro y solo salían de su casa para ir al cole, a las prácticas y a los partidos, y siempre acompañados por el hermano mayor o el padre. No salían a jugar ni se integraban con los pibes, ni de la propia cuadra en que vivían, ni siquiera salían a la vereda. Por lo poco que podíamos hablar en las prácticas, el viejo Yema los tenía recagando, y alguna vez a alguno de ellos se les escapó que también la solía ligar la madre, a quien tampoco se la veía mucho en la calle, si casi ni iba a hacer las compras. Se notaba en los dos, pero sobre todo en Alberto, un cierto resentimiento, una bronca contenida hacia el padre y el hermano mayor que también los trataba bastante mal. Incluso alguna vez los vimos aparecer con golpes y moretones, señal de que se habían ligado alguna viaba. Pero nunca acusaron ni dijeron nada, y en esa época nadie se metía en la crianza de los hijos ajenos. Y si se veían signos de violencia, no digo que se tomaban como algo natural, pero no se señalaba como algo ilegal, a lo sumo mal carácter de los padres o demasiada disciplina,
y no pasaban de chusmeríos o corrillos. Y para el fútbol eran malos, definitivamente. Los ponían arriba de delanteros, porque en la defensa eran un peligro. Igualmente a esa edad los partidos eran de 5 con arquero incluido, y a veces muy contadas de 7 en algún que otro torneo, así que todos corríamos para todos lados. Cuando me incorporé al equipo ya estaban el Cabezón Paredes, el Huesito Raúl Belén, el Fermín Gutiérrez y el Curly Baudino, además de los mellizos, por supuesto. Los únicos que tenían algo de idea eran el Cabezón y el Hueso. El Huesito era hijo de la famosa Bruja Belén, extraordinario jugador de Newell's, Racing y la selección. Y yo creo que lo mandaban ahí con los yemas para que se fuese moviendo, pero apenas tuvo edad, a los 12 el padre lo metió en la lepra y lo perdimos. En realidad ganó el fútbol, porque el loco llegó a jugar en primera y en el ascenso. Un jugador exquisito, no sé si tanto como el viejo, pero muy bueno también. Al menos lo pudimos disfrutar de pibe. El Fermín iba porque en la casa no lo aguantaban, era hiperkinético e inestable y lo mandaban para que gastara energías, pero era imposible hacerle cumplir una tarea, una marca o quedarse en un puesto. Corría y corría sin parar, sin ton ni son, y a veces ni siquiera atrás de la pelota. Un verdadero loquito, como le decíamos. Era chiquito y flaquito, pero tenía una fuerza tremenda y metía cada patadón que había que estar permanentemente parándolo y retándolo porque nos pegaba a todos, incluso a los del mismo equipo. El Curly era el típico gordito al que no le queda otra que ir al arco, muy pesado, poco ágil, e incluso medio caído del catre, y lo rapaban siempre, seguramente por los piojos. De ahí el sobrenombre que lo asociaba con el personaje de los 3 chiflados. Por ahí a veces atajaba bien, pero en el mismo partido era capaz de las tonterías más grandes y daban ganas de matarlo. Así que el panorama que encontré no era el mejor, y ni el Andrés ni el viejo Yema enseñaban mucho. A las prácticas nos llevaban en la camioneta de la forrajería, nos largaban en la canchita y nos dejaban que corriéramos y nada más. Y en los partidos las indicaciones eran más que precarias. Siempre nos ponían al Huesito, al Cabezón o a mí abajo, a sacar todo como pudiéramos, y arriba dejaban a los mellizos para que le tirásemos la pelota a ver si podían hacer algo. Ni que fueran Pelé o Maradona, pobrecitos. Si pelota que por casualidad pescaban o la perdían, o se caían solos, y era un milagro si le salía algún tiro. No digo para el arco, más o menos para adelante. Y encima, cuanto más se equivocaban, más nerviosos se ponían y más tics les agarraban. Mamita, eran de terror. Con el Huesito no sabíamos si reír o llorar. Pero bueno, yo estaba en un equipo, con la camiseta número 3, y jugando algún que otro torneo, y a esa edad y en ese entorno, era más que suficiente para ser feliz, o al menos intentarlo. En los torneos que participábamos eran más las derrotas que las victorias, y ni hablar contra el equipo de Foresi. Nos tenían de hijos. Ellos tenían pibes que jugaban muy bien y siempre nos ganaban. Pero también tuvimos, aunque poquitos, nuestros momentos de gloria. Al principio apenas llegué no daba pie con bola, no agarraba una, y en los primeros partidos nos comimos un par de goleadas memorables. Pero de a poco fui mejorando, sobre todo cuando jugaba con el Huesito, ya que el flaco tenía la habilidad de anticiparse a las jugadas y me ubicaba bien, y así yo rendía mucho más. Hacia fin de año el Club Villurquiza organizó un torneo de Babi en las instalaciones de la calle Teniente Añeta, o sea, para nosotros bien en territorio enemigo, ya que la rivalidad entre los barrios era histórica. Era un torneo infantil que abarcaba 2 o 3 categorías y que se jugaba en la cancha de básquet con piso de mosaico y arcos de caño. Se desarrollaba entre sábado y domingo y era de 5, o sea 4 y el arquero. Ese fin de semana el Cabezón Paredes no podía ir, así que formamos con el gordo Curly al arco, el Huesito y yo en la defensa y adelante los mellizos. Al Fermín lo llevaron por las dudas, pero se la pasó haciendo quilombo en el barrio, en el club, en los baños, en la cancha, en la vereda. ¡Qué pendejo insoportable!
El sábado jugamos 2 partidos, uno a la mañana y uno a la tarde. Era por eliminación simple. El que perdía, chao. A la mañana nos tocó contra un equipo peor que el nuestro, y eso era mucho decir. Y les ganamos 2-0 con un gol del Huesito y uno del mellizo Mauricio que ni él mismo podía creer. El triunfo nos dio un poquito de confianza y a la tarde jugamos contra un equipo mejor, pero nada del otro mundo. El Huesito y yo les agarramos la vuelta a los delanteros que eran chiquititos y encima tenían un arquerito que era muy malo, pobrecito. Se hizo 3 goles él solo. Uno se le escapó de la mano la pelota y fue adentro, 2 de rebote que no contuvo y que empujó el mellizo Alberto, y otra vez el Mauricio hizo un gol, empujando sobre la línea un pase atrás de un defensor que se la quiso dar al arquero y le salió al arco. Estaba eufórico y casi ni graznaba. El Alberto parpadeaba más que de costumbre. No sabíamos si era por envidia al hermano o porque no podía creer lo que estaba pasando. Ganamos 4-2 con un par de cagadas del gordo Curly y pasamos a la semifinal el domingo a la mañana. Nos tocó por suerte el equipo más débil, Belgrano, ya que en la otra semifinal se enfrentaban el favorito, que era el local, Villa Urquiza, y el equipo de Foresi. Jugamos primero nosotros y la verdad es que anduvimos bastante bien. Los controlamos todo el partido, el gordo Curly no se mandó ninguna de las suyas, y con 2 goles, uno del Huesito de cabeza y otro del mellizo Alberto después de un rebote, ganamos 2-1. Estábamos en la final, ¡qué grande! Festejábamos como si fuera la final del mundo, pero cuando vimos el otro partido se nos cayó el alma al piso. Eran 2 equipazos. Jugaron un partido bárbaro. Ganó Villa Urquiza 5-3. Por suerte para nosotros, porque perder la final contra Foresi hubiera sido terrible. En cambio, contra el local no era tan grave. Para ellos fue como la final anticipada, ya que a nosotros nos consideraban un simple trámite. Pero no sé si fue porque se confiaron, que quedaron exhaustos después de ese partido contra Foresi, o que los dioses estaban con nosotros ese día. La cosa fue que la historia fue muy distinta a como se la imaginaban. De entrada, por supuesto, empezaron a dominar y a pelotearnos, pero por suerte no con mucha puntería y siempre algún rebote, una pierna salvadora y oportuna, o el gordo Curly, que ese día estaba más que inspirado, nos mantenía en el 0-0. Pasaron los primeros 30 minutos, se jugaban 30 y 30, y ya en el segundo tiempo les agarró el apuro, se vinieron con todo. Nos metimos todos atrás y aguantamos. La gente se agarraba la cabeza. Era increíble los goles que cerraron. La pelota no quería entrar. Ni nosotros podíamos creer cómo nos salvábamos. Y más pasaban los minutos, más nerviosos se ponían ellos. Y todo les salía mal. El gordo Curly ya era una barrera. Sacaba todo. Faltando 5 minutos en un saque de arco, el Curly me la da cortita. Aún adentro del área, chiquitita. Y de ahí nomás saqué un zurdazo que en realidad era para tirarla lo más lejos posible, ya que se me venían al humo. Las cosas es que salió un balinazo terrible que se clavó en el ángulo del atónito arquerito que casi no la había tocado en todo el partido. Un negrito al que le decían Mingo y que atajaba muy bien pese a la altura. ¡Qué golazo! Nadie lo podía creer. Yo no había reaccionado hasta que se me tiraron todos encima para festejar. Los últimos minutos fueron para el infarto. Hubo un par de pelotas que no entraron por puro milagro. Ese día Dios jugó para nosotros. El final fue apoteótico. Ganamos 1-0 y salimos campeones. Me llevaron en andas hasta mi casa y hasta mi viejo me felicitó. Nos dieron una copita que se quedó yema y una medallita para cada uno de nosotros. La mía todavía la tengo. Ese campeonato nos hizo ganar el respeto de muchos. Ya no nos miraban como el equipo de los aparatos, ahora le dirían nerds. Y al siguiente año, después de un comienzo en que volvimos a nuestra costumbre de derrotas, cagadas del Curly y errores grotescos de los mellizos con las correspondientes cagadas a pedo del padre y el hermano, en el torneo de 9 de julio, que organizó la escuela Efraín Omerto Esquiú, dimos otro batacazo. Los de Foresi eran locales, y esa era la canchita de ellos. Así que tenían todo a favor, y encima el primer partido era contra nosotros. Ya se estaban relamiendo.
Era un torneo de un día, se jugó un domingo que hizo un frío terrible, nos tocó a las 9 de la mañana y todavía había helada. Como era de esperar, antes de los 15 minutos el gordo Curly ya se había mandado un cagadón y perdíamos 1-0, y nos seguían dominando y peloteando y hasta nos gozaban. El segundo tiempo pintaba peor, y no sé si fue por vergüenza de perder con el rival de siempre, o que el Mauricio graznaba más que nunca y jugaba tan horrible que todos lo cargaban, que el viejo Yema lo sacó y lo puso al cabezón Paredes. Seguimos el Huesito y yo abajo y el mellizo Alberto boyando. Se lo empezamos a emparejar un poco y faltando 10 minutos el cabezón se mandó una jugada bárbara y empatamos. Medio que se empezaron a preocupar y trataron de ponerse en ventaja de nuevo. Y ahí el viejo Yema hizo una jugada maestra. Lo sacó al Alberto y lo metió al Fermín. El loquito entró como una tromba, los corría a todos, los agarraba de la camiseta, se les colgaba, tuvieran o no la pelota, les tiraba de los pelos, una cosa de locos. Ni nosotros sabíamos cómo pararlo. El referí era uno de la cooperadora de la escuela y lo amenazaba con echarlo, pero el Fermín seguía como un trompo enloquecido saltando y corriendo, y al final embarulló tanto todo que desorientó a los de Foresi que no sabían qué hacer. Se desorganizaron y el Jorge lo corría al loquito para matarlo porque le había dado un patadón impresionante de atrás que el referí no vio, si la pelota andaba por otro lado. En el despelote general el más vivo fue el Huesito, en un lateral que tenía que hacer yo mientras el Fermín corría, saltaba y le gritaba cosas a todos, me la pidió adelante, casi al área, y madrugándolo al arquerito de ellos se la mandó a guardar. ¡Gol! ¡Qué locura! Los de Foresi no entendían nada. El Fermín seguía zumbándolos a todos como una abeja enloquecida mientras nosotros festejábamos lo imposible. Ellos querían empatar a toda costa y el Fermín no los dejaba sacar. Les tocaba la pelota, se la llevaba con las manos. Era un caos. Al final el referí lo echó y el Andrés se lo tuvo que llevar alzado y sujetándolo a duras penas. El referí, que se veía que estaba repodrido, lo terminó casi ahí nomás. El gordo Curly paró un último pelotazo de Juan Carlos con la panza y se quedó tendido como si le hubieran pegado un tiro, medio groggy, y ¡chao! Se terminó. ¡Qué locura! Los de Foresi nos querían matar. Le reclamaban al referí que el loquito no lo había dejado jugar, que adicionara tiempo. Nada. Otra cosa mariposa. Les ganamos 2-1 y tuvieron que intervenir los grandes y no se armaba. Incluso el viejo Foresi lo quería pelear al viejo Yema, porque decía que había hecho trampa. Claro, era la primera vez que les ganábamos, y en su propia cancha. ¿Cómo estaban? Para nosotros fue glorioso. Después del siguiente partido perdimos y quedamos afuera y el torneo lo ganó un equipo que habían formado en la escuela y donde jugaban los hijos de la cooperadora. En fin, a nosotros no nos importaba nada. Les habíamos ganado a Foresi. ¿Cómo estaríamos todos contentos que hasta el viejo Yema y el Andrés abrazaban a los mellizos? Seguí un par de años más con los Yema hasta que al final me cansé de tanto perder y sobre todo de ver tanto maltrato del Andrés y don Yema a los mellizos. A nosotros nunca nos trataron mal, salvo algún reto por alguna macana, más que nada el Curly, y los infructuosos intentos de encauzar al Fermín. Pero esos dos pibes le daban con un caño. Incluso alguna vez lo fajaron al Mauricio delante de todos, pobre Mauricio. Graznaba y graznaba inconteniblemente mezclando el tic con llanto y los mocos y las lágrimas que le caían por toda la cara. Parecía que se iba a descomponer. No me puedo olvidar de los graznidos del pobre Mauricio. Mientras chupaba y sorbía los mocos y las lágrimas que le caían constantemente. El Huesito se fue a Newell's y el Cabezón Paredes también dejó de ir, así que el equipo de los Yema terminó por desaparecer. Yo pasé al Deportivo Triángulo, pero la historia de los mellizos no iba a culminar nada bien. Después de salir del equipo casi no se los veía. Seguían yendo a la escuela del centro y nunca andaban por la calle y tampoco se los veía por el negocio del padre. Unos años más tarde, yo tendría unos 15 o 16,
Me lo encontré al Alberto en la librería de doña Juana. Había ido a comprar cosas para la escuela y nos pusimos a charlar un rato. Estaba más grande, alto, pero seguía flaco y blanco como la leche. El tic todavía lo tenía, y me contó que el Mauricio estaba cada vez peor. En él el defecto era ya casi permanente, y hasta le había traído problemas en la escuela. Según el Alberto, la culpa era del padre y del Andrés, que se ensañaban con el pobre chico, lo despreciaban, lo castigaban, e incluso le pegaban unas viabas tremendas. Me contaba que él mismo y hasta la madre se habían metido alguna vez a defenderlos. ¿Para qué? La ligaron ellos también. Lo noté muy resentido, con mucho odio. También se quejaba que no le daban participación en el negocio familiar, que dicho sea de paso andaba cada vez mejor, y tenía que estar mendigándoles monedas al viejo o al Andrés para poder comprarse algo. A decir verdad, de chicos siempre se los había visto mal entrazados, pobretones. Nunca les vi entrenar zapatillas o ropa. Pobres pibes. Nos despedimos aquel día con la insistencia de mi parte de que salieran más, de que se unieran a la barra. Pero él decía que no los dejaban y no quería desafiar al viejo para no tener quilombo, y más sabiendo que al final se le iban a agarrar con el Mauricio. Desde ese día no los vi nunca más, y nadie en el barrio habló de ellos hasta aquella fatídica tarde de la Nochebuena del 77. Yo ya me había ido del barrio, así que me enteré de los detalles por los diarios y por lo que le había contado a mi vieja una de las vecinas con la que todavía se carteaba. Esa tarde del 24, ya sin clientes, el Andrés y el viejo Yema estaban cerrando la forrajería y contando el dinero de la que había sido una buena semana. Solían guardar todo en una caja fuerte que tenían empotrada en la pared, medio escondida atrás de un almanaque grande. En eso, por la puerta de atrás que daba al galpón, entraron dos tipos con pasamontañas, uno de ellos armado con un revólver. Casi sin decir palabra, uno de los chorros encañonó a los dos sorprendidos Yema, mientras el otro, bolsa en mano, iba hacia la caja a retirar el botín. El del arma daba órdenes precisas y escueta con voz impostada, y mantenía reducidas en un rincón a las dos víctimas tiradas en el piso. El otro silenciosamente cargaba el dinero. Tenían como un cierto conocimiento o familiaridad en el lugar, y fue así que el Andrés empezó a sospechar. En un descuido del que portaba el arma, se levantó de golpe, saltando hacia el que guardaba la guita, increpándolo desde atrás sorpresivamente. Los nervios, el miedo, la inexperiencia y el grito inesperado le jugaron una mala pasada al caco, que giró asustado, dejando escapar un sonido de granido único, inocultable, inconfundible. Sí, era el Mauricio. Eran los dos hermanos que, hartos de sufrir desprecios y humillaciones, dolor, penuria y sometimiento, habían planeado el robo a su propio padre. Por supuesto que tanto el Andrés como don Yema reconocieron al instante el particular sonido y rabiosos, furiosos, reaccionaron violentamente. «¡Hijos de puta ustedes, desagradecidos de mierda!», gritaba don Yema desde el suelo. El Andrés, lanzando una carcajada despreciativa, humillante, gritó: «¡Ni para eso sirven, idiotas mogólicos!», y se abalanzó sobre el Mauricio, que se había quedado paralizado, todavía con la bolsa con la plata dentro con la mano. Fue demasiado para el Alberto. Seguramente tantos años de padecimiento, de sufrimiento, de rabia contenida, de vergüenza, hicieron eclosión en ese instante. El primer disparo lo alcanzó al Andrés en la espalda, a la altura del corazón, y lo arrojó sobre el escritorio herido mortalmente. Antes de caer al piso ya estaba muerto. El Alberto giró el arma y le apuntó a su padre, quien todavía en el piso giró, mirándolo, dándose cuenta de la irreversible decisión de su hijo, y solo atinó a decir: «No, por favor, no». La bala le entró por un ojo, abriéndole la carne como una flor roja, y la sangre empezó a salir en borbotones. El segundo proyectil entró casi en el mismo lugar, salpicando sangre y pedazos de carne para todos lados. El Mauricio se había dejado caer
y acurrucado contra la pared graznaba y lloraba inconteniblemente. Con el revólver todavía humeante, el Alberto se acercó hasta el cuerpo inerte caído del Andrés y le descerrajó otro balazo que dio de lleno en la nuca. Recién ahí dejó caer el revólver y se arrodilló para consolar a su hermano. La policía los encontró abrazados, el Mauricio totalmente desencajado e incontrolable, y el Alberto acariciándole la cabeza tratando de calmarlo. Estaba muy tranquilo, como si se hubiera sacado de encima todos los demonios. La madre, que apareció al oír los disparos, había sufrido un ataque de nervios y yacía desmayada en la puerta de entrada. El Mauricio estuvo preso un tiempo, pero lo declararon inimputable. Lo internaron en un psiquiátrico y completamente desahuciado al final se lo dieron a la madre para que se hiciera cargo. Nunca más salió de su casa y dicen que quedó como un bebé, con el tic recurrente e irrecuperable. Al Alberto le dieron 30 años. Los cumplen en Coronda y dicen que es un preso modelo y quizá le reduzcan algo la condena y pueda salir algunos años antes. A él, el tic, no le volvió a agarrar nunca más.